He llegado a una conclusión. ¿Qué pasa? Vos observás que todos los que atacaron, porque yo el otro día hablé de la Constitución de 1949, y supuestamente defienden a este gobierno, que pone atrás la foto de Eva Perón y se dice peronista. Pero observá vos que salieron todos con los tapones de punta a atacar lo que yo dije sobre la Constitución Nacional, donde habían desaparecido todas las actas. Le di fecha, números de actas, qué días fueron tratados, todo. Porque esto es una investigación que hizo un profesional, el doctor Cholvis, y que nunca tuvo respuesta. Y yo tengo toda la documentación de la investigación que él hizo. Da la casualidad que vos fíjate que estos que se dicen peronistas avalan una dictadura asesina y están de acuerdo y me atacan porque yo di a luz la investigación donde desapareció toda la documentación de las actas por las cuales nos anotamos en el fondo, nos adherimos al Fondo Monetario Internacional, se aprobó el Plan Previch, se eliminó la Constitución del 49, qué casualidad, ¿no? Y estos son los que hablan de traición a la patria y hablan de, como este último que llamó el papanata que siempre vive guitarreando que Perón, 27 juzgados, 27 juicios, nunca me dijo, fue en el juicio, dice que está en internet. Bueno, si está en internet, decime en qué juicio, en qué juzgado, qué juez. Yo te puedo decir, por ejemplo, que el juez Bécar Varela lo procesó y condenó a Neustadt por cumplir funciones, Bernardo Neustadt, en la provincia de Santa Fe, en la Secretaría de Prensa y cobrar, y estar en la Subsecretaría de Prensa en Buenos Aires también. Y por esa razón fue juzgado por el juez Bécar Varela y condenado a prisión en aquel momento. Yo doy, pero te estoy diciendo qué juez, en qué juzgado, tengo todo. Pero no puede venir él a decir, Perón, sí, hay 27 causas. Y le digo, bueno, dame un juzgado, dame una... Ah, no la tiene, y está en internet. ¿Cómo? ¿Te das cuenta que es un imbécil, mentiroso? Bueno, vamos a arrancar con la editorial del día de hoy. Vamos a arrancar con la editorial, no te gastes con los marmotas, porque siempre van a seguir durmiendo. Esto que voy a tocar hoy es una cosa muy importante que la vayamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque hoy ya los dominios de los pueblos, el dominio que se hace de los pueblos, no pasa por la ocupación militar. La colonización pasa por la colonización de la mente. De ahí que ustedes se van a dar cuenta la importancia que le da el kirchnerismo. ¿Qué detrás del kirchnerismo están los que mandan? Porque ellos son nada más que marionetas, por eso siguen en el poder, porque mientras les sirvan a los intereses espurios que ellos representan, van a seguir y van a ser bancados. Cuando no les sirvan más, le va a pasar como a los militares. Los militares, mientras les sirvieron, los bancaron. Cuando no les sirvieron más, ¿qué hicieron? Se lo entregaron a los leones. Acuérdense siempre lo que decían en Roma. Roma no paga traidores. La ocupación mental que se hace es a través de técnicas psicológicas. Y eso se aplica a través de los medios de difusión, la prensa. De ahí la importancia que le dan ellos al control de la prensa. La reforma que hicieron de los medios de comunicación, la ley de audiovisual, todas esas maniobras y leyes que ellos proponen. ¿Por qué? Porque apuntan a la cuarta generación, también llamada guerra asimétrica. Porque el campo de batalla ya no está en el exterior, sino dentro de su cabeza. A cada uno, a muchos de estos que llaman, están meloneados de tal manera que usted le muestra algo azul y le dice eso es azul, pero a ellos les dijeron que era verde y le van a discutir a muerte por más que estén viendo azul. ¿Por qué? Porque están meloneados. Y ahí la importancia que tiene esto que vamos a hablar hoy.
Las operaciones ya no se trazan a partir de la colonización militar para controlar un territorio, porque es muy caro. El territorio ocupado hay que mantener un ejército y eso origina reacción de los pueblos y resistencia. Todo parte de la colonización mental para controlar una sociedad. ¿Y cómo es esto? Los soldados de la 4GW ya no son militares, son expertos comunicacionales en insurgencia y contrainsurgencia, que sustituyen a las operaciones militares por las operaciones psicológicas. Las balas militares son sustituidas por consignas mediáticas. Observen ustedes el bombardero permanente en Fútbol para Todo, intentando convencer de que se hace y no se hace un carajo. Todo lo que ustedes están viendo, eso es la tarea, el trabajo de Cuarta Generación o Guerra Asimétrica. Las balas militares son sustituidas por consignas mediáticas que no destruyen su cuerpo, sino que anulan su capacidad cerebral de decidir usted mismo. Los bombardeos mediáticos con consignas están destinados a destruir el pensamiento reflexivo, información, procesamiento y síntesis, y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin resolución de tiempo y espacio, alienación controlada. Los bombardeos mediáticos no operan sobre su inteligencia, sino sobre su psicología, no manipulan su conciencia, sino sus deseos y temores inconscientes. Todos los días, durante 24 horas, hay un ejército invisible que apunta a su cabeza. No utiliza tanques, aviones ni submarinos, sino información direccionada y manipulada por medio de imágenes y titulares. Esa es la importancia de contar con todos los canales televisivos en sus manos y todos los noticieros para imponer la verdad única que después hace que la explotación mental de toda la gente, de todo un pueblo, sea muy fácil de realizar. Los guerreros psicológicos, y ahí están los tuiteros y todos los que acompañan, bien pagos por supuesto, los blogueros, bien pagos por supuesto, para estas tareas. Entonces no les llame la atención de lo que ocurre con mucha de esta gente que está meloneada por este tipo de tarea, a la cual comúnmente se le llama Cuarta Generación o Guerra Asimétrica. Los guerreros psicológicos no quieren que usted piense información, sino que usted consuma información. De allí que cuando nosotros hablamos y decimos que primero hay que masticar, después digerir, que hay que pensar antes de hablar, nosotros somos enemigos para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros damos informaciones para pensar, no para que usted consuma información, porque le hacemos el análisis de la información, porque hacemos comparaciones y demostramos dónde está el nudo de la cuestión. Usted consume información, consume noticias, títulos, imágenes que excitan sus sentidos y su curiosidad sin conexión entre sí. Su cerebro está sometido a la lógica de Maquiavelo: divide y reinarás. Cuando su mente se fragmenta con titulares desconectados entre sí, deja de analizar qué, por qué y para qué de cada información y se convierte en consumista de órdenes psicológicas direccionadas a través de consignas. Los titulares y las imágenes son los misiles de última generación que las grandes cadenas mediáticas disparan con demoledora precisión sobre su cerebro, convertido en teatro de operaciones de la guerra de Cuarta Generación. Usted observe que cada vez que hay un titular que ellos quieren imponer, aparece ese mismo titular en todas las pantallas. Cuando ellos quieren sacar la atención de algo grave que está pasando, le crean un hecho y le dan grandes titulares y todos los canales, todos los medios se dedican a hablar de ese tema
y a usted le sacan del verdadero tema preocupante que usted estaba pensando y que había que hablar. Por ejemplo, cuando quieren distraerlo de la inflación, crean un elemento que tapa el problema de la inflación o tapa el tema de la devalorización. Le voy a poner un caso. Cuando se crea especie de salvaje ajuste, ¿qué es lo que hicieron? Abrieron el cepo. ¿Pero para qué? Abrieron el cepo y dieron manija publicitaria con que los argentinos van a poder comprar dólares. Entonces todo el mundo entró en la discusión si podía, no podía, cómo podía, si, en qué forma. Y entonces todo el mundo, todos los medios hablaron del cepo y no hablaron del ajuste, que es lo verdaderamente preocupante, la gran devalorización que tuvo la moneda argentina y que por supuesto es el verdadero problema que nos afecta. ¿Qué nos puede afectar a nosotros que se compren o no se compren 1.000 o 2.000 dólares? Lo que sí nos afecta es la inflación y la gran devalorización que hubo y este ajuste terrible que se ha aplicado. Pero de eso no se habla del cepo, de que sí se puede, que si hay cola, que si no hay cola. Entonces se desviga la atención. Y esto es lo que se llama la guerra asimétrica. Les pongo ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo es este tipo de situaciones. Decía que esos titulares son los misiles de última generación en esta guerra de cuarta generación. Cuando usted consume titulares con Bin Laden, Al-Qaeda, terrorismo musulmán, su mente está consumiendo consignas de miedo asociadas con terrorismo. Y su cerebro está sirviendo de teatro de operaciones a la guerra contraterrorista lanzada para controlar a la sociedad a la escala global. Cuando nosotros estamos hablando de la inseguridad, cuando estamos hablando de los crímenes, las violaciones, los secuestros, con grandes titulares, usted está consumiendo el miedo. Y ese miedo es el que tiene aterrorizada a nuestra sociedad. Como verán, acá también lo están aplicando, no solamente con Bin Laden, sino promocionando la inseguridad a través de los medios, en forma subliminal. Cuando usted consume prensa internacional sin analizar lo que los qué y los para qué, los intereses del poder imperial que se mueven detrás de cada noticia o información periodística, usted está consumiendo guerra de cuarta generación. Uno de los grandes estrategas de la manipulación mediática se llama Noam Chomsky y tiene 10 estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky es célebre por su militancia política dentro de lo que se llama progresismo y elaboró una lista de 10 estrategias que aquí están de manipulación, que aquí están prácticamente en uso permanente a través de los medios, prescindiendo de las consideraciones ideológicas que Chomsky agrega. Las fórmulas de manipulación que sintetiza son, en líneas generales, las que utiliza este gobierno en forma alternativa y a veces simultánea. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas. Esto es lo que yo le explicaba hoy que ocurrió en estos días. Mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes, la estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología, la cibernética, mantener la atención del público distraída lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivadas por temas sin importancia real, mantener, eso ustedes lo ven en los programas de puterío, la televisión, donde vienen con los problemas matrimoniales de con uno, con otro, que fulana dijo, que mengano le contestó. Bueno, todo eso es materia de distracción para que nosotros consumamos lo que se llama guerra asimétrica.
Esto está todo en un libro que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Es decir, vivimos en guerras permanentes sin darnos cuenta. Crear problemas, después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se devuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y política en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Acá vamos a ver, por ejemplo, con todo esto que ha pasado, es una forma, ustedes lo van a ver, que lo que se viene planteando, por ejemplo, de que, bueno, si hay paritarias, las paritarias tienen que ser fijadas por quienes mandan, porque si no, se queda todo el mundo sin trabajo. Este es el mensaje. Analicen ustedes, dentro de estos días lo van a ver. Van a chantajear al movimiento obrero para imponerle el aumento que ellos quieren, que sea, y no el aumento que recupere el poder adquisitivo del trabajador. ¿Quieren que les dé una demostración de esto? Que primero hacen cosas y después ofrecen soluciones. Cuando anuncian el impuesto a la ganancia. ¿Se acuerda que dijeron que iban a fijarlo en función del valor real de la propiedad, cosa que prácticamente es imposible hacerlo, pero la gente consume eso y se asusta? Y después la señora Cristina Fernández de Kirchner sale y dice, no, eso no va a ocurrir porque yo me opongo a eso. Bueno, ahí lo tiene. Las técnicas de Noam Chomsky. Punto 2. Punto 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Ustedes vieron que no fue feroz la devaluación. Fue de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. El dólar llegó a 8 pesos. Los que piensan o los que quieren que el dólar suba, no lo van a ver en este gobierno, durante este gobierno. Sin embargo, lo vieron. Despacito, despacito, llegaron. Es de esa manera, le estoy dando ejemplos, ¿no? Como para que vean las técnicas. Hay muchísimas más, pero yo le voy dando algunos ejemplos de cada uno de los puntos. La estrategia de la gradualidad, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo de privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no se aseguran, ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. ¿Se acuerdan cuando Menem dijo, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie? Bueno, es esto. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Ya van preparando el camino. Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea de cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Ya estaba notificado. Es un preaviso. ¿Vio? Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Es decir, hablarle a las personas como hace la Presidente. Como si fuéramos todos bobos, lelos, o como si fuéramos todos unos chicos a los cuales se les puede engañar.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximo a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviera la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas, que es el libro de Noam Chomsky. Sexto, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. De eso nos tiene acostumbrado con el luto y con todo aquello que sus enfermedades y todo eso lo ha usado muy bien. No hay casualidades en los métodos y usos de cómo ha manejado al pueblo argentino desde el gobierno esta señora. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir las puertas de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir a comportamientos. Esto lo hemos visto durante las elecciones del gobierno nacional, cuando se disfrazó de viuda, lo hemos visto en San Juan, donde perdieron por escándalo y después por el accidente ganaron. Es decir, es a través de este manejo cómo se hace, podríamos decir, voy a buscar una palabra para que se entienda mejor, podemos decir que se hace favorable una situación que antes era totalmente desfavorable en un individuo, como el caso de lo que pasó en San Juan. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad, hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. Bueno, estamos viendo todo lo que nos llega de cuestiones internacionales que hacen a la educación y veremos que el Estado lamentable da la razón a esta metodología aplicada a la educación argentina. Hemos leído varios informes internacionales que ponen a la Argentina allá lejos y hace tiempo con respecto a la calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores. Por eso acá dice que debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores. Ver Armas silenciosas para las guerras tranquilas, de Noam Chomsky. Le estoy dando la fuente para que lo lean, esto está escrito. Pero aparte de eso, quiero decirles que por eso a Perón le dice alpargata sí, libro no. Precisamente Perón fue el tipo que terminó con esta metodología donde los ricos podían mandar sus hijos a la universidad y los obreros, los pobres, jamás podían pisar los claustros porque no le daba el cuero en función de lo que salía al estudio y en función de lo que ganaba y percibía un trabajador. De allí que Perón quita los aranceles universitarios. Sin embargo, a los jóvenes jamás le dijeron que fue el general Perón el que quitó y hizo desaparecer los aranceles universitarios. También está el punto 8, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Bueno,
cuando ustedes ven que se aplaude lo inaplaudible, cuando ustedes ven que se toca el himno nacional en forma de cumbia, en forma de chamamé, en forma de lo que sea, y que se aplaude y se festeja como si, cuando están vertiendo sangre, hermanos argentinos, en reacciones por la mala situación económica en que viven, y hay una fiesta para festejar el retorno a la democracia y la presidente baila hasta el himno nacional. Bueno, esto es promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. Noam Chomsky. Armas silenciosas para guerras tranquilas. Reforzar la autoculpabilidad. Ustedes se dieron cuenta que nunca son culpables desde el gobierno de todas las cosas que se hacen. Siempre el culpable es ahora es él, cuando no es el campo, cuando no es el comprador de dólares, cuando no es el viejo amarrete, cuando no es el almacenero, cuando no es el carnicero, cuando no, pero ellos nunca son culpables. Bueno, punto 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es él, que es solamente él el culpable de su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de su esfuerzo. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución ni cambio. 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Para eso trabajan, para estudiar a las sociedades. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizadas por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología, la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Vuelvo a repetirle, armas silenciosas para guerras tranquilos, Noam Chomsky, y esto es lo que se llama guerra asimétrica aplicada a nuestra sociedad, a nuestro pueblo. Los culpables ahora de toda la crisis, los que van a pagar, van a ser los trabajadores. ¿Y cómo? Porque lo van a extorsionar con que si hay aumentos superiores a tal techo, se van a quedar todos sin trabajo. Eso lo van a ver. Todavía no pasó, pero lo van a ver en estos días. Lo van a ver. Porque todo esto yo lo he venido estudiando y he llegado a esta conclusión. En este caso con los trabajadores. Y después les puedo hablar de otros casos a los que vamos a llegar. Muy bien, lo dice Rubén Giovannini. Este es el final de la editorial del día de hoy, del día lunes. Así arrancamos, Ahora vamos a separar un poquito y volvemos con alguna información. Después vamos a escuchar oyentes.